llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, y viene él, saltando entre los montes, y viene él, saltando entre los montes, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia, ven, enciende, Señor, a tu iglesia, ven, enciende, Señor, a tu casa, ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia, ven, enciende, Señor, a tu iglesia, ven, enciende, Señor, a tu casa, ven, enciéndeme. El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, y viene él, saltando entre los montes, y viene él, saltando entre los montes, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia, ven, enciende, Señor, a tu iglesia, ven, enciende, Señor, a tu casa, ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia, ven, enciende, Señor, a tu iglesia, ven, enciende, Señor, a tu casa, ven, enciéndeme. Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy a seguir a Jesús, 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 con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy, con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy a seguir a Jesús, 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 voy a seguir a Jesús. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se están uniendo a la transmisión de YouTube. Bueno, en esta primera instancia de la reunión les quiero compartir un mensaje muy cortito
Que bueno, la otra vez que estaba leyendo el libro de Éxodo, volví a leer estos versículos, los cuales en su momento me habían llamado mucho la atención. Y bueno, en base a eso les quería compartir el mensaje de hoy. Está en Éxodo 3, del 23 al 25, vamos a leer. Dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Yo muchas veces que había leído hace tiempo estos versículos, así quizá a simple vista, si es de las primeras veces que lo lees, te da como esta impresión de que, bueno, ¿qué onda Dios? O sea, su pueblo está como resufriendo. ¿Y dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Por qué ellos están como resufriendo y te dice como que, bueno, en cierto momento Dios fue y los ayudó? Como que capaz que te da esa impresión, y no solo en estos versículos, sino con una simple lectura en otros versículos, quizá te da esa impresión de que Dios no estaba tan al tanto de lo que le estaba ocurriendo a su pueblo, o que Dios estaba siendo ajeno al sufrimiento, al dolor que estaba pasando a su pueblo. Pero pensar esto es algo totalmente con lo que se nos relata en la Biblia de quién es Dios realmente. Muchas veces, como te digo, así a simple lectura nos da como ese parecer, pero es algo incorrecto. Desde el principio hasta fin vemos crónicas del obrar de Dios por amor a su pueblo. Vemos una y otra vez cómo Dios nos expresa su amor en estas escrituras y se nos revela cuán incondicional es su amor. Entonces, nuestro verdadero Dios, en el Dios en el que creemos, no es alguien ajeno a nuestro dolor y a nuestras oraciones. Entonces, viendo que esto de que podemos llegar a pensar de que Dios no estaba al tanto del sufrimiento de su pueblo, es algo que no concuerda con quién realmente es Dios. Entonces podemos entender que lo que buscan estos versículos es llamarnos la atención en que la oración que nosotros elevamos desde la tierra hacia el cielo, hacia el trono de Dios, hacia el juez del universo, esta oración activa el poder de Dios y del Señor, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Nuestras oraciones como hijos de Dios, las oraciones que podemos hacer a nuestro Dios, son armas poderosas que tenemos. Esta intercesión, este clamor al cielo, es un arma poderosa con el que contamos por ser hijos de Dios. Entonces, yo esta noche quería recalcarles eso, ¿no? Recordarles ese valor que tienen nuestras oraciones delante de Dios, que no pasan de ser desapercibidas, no pasan como algo poco delante de Dios, sino que es algo súper importante. Dios no estaba en otro planeta, como muchas veces quizá pensamos por ciertas circunstancias que no pasan. Dios no estaba en otro planeta cuando su pueblo, el pueblo de Israel, estaba sufriendo. Él estaba esperando que sea el momento justo para obrar, para actuar. Entonces, cuando su pueblo clamó, nos dice la palabra, Él descendió y los libró. Y en ese momento comienza una nueva etapa entre Dios y su pueblo escogido. Entonces, Dios esperó el momento justo. Dios no era ajeno al dolor que estaba pasando su pueblo. Él no se olvidó de la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces, en esta noche quiero decirte eso, que el Señor no está siendo ajeno a las oraciones que levantás, sino todo lo contrario, que esas oraciones tienen un gran poder sobre toda la esfera espiritual. Entonces, yo quiero que cuando esas veces el enemigo quizá te quiere sembrar que tus oraciones no importan, o que quizá todas esas inquietudes que tenés y se las volcás al Señor, y él te quiere hacer, el enemigo te quiere hacer pensar que no son importantes, no le creas. Hoy escuchaba que para identificar un billete falso, no vas a estudiar mucho falso, sino que estudias a la perfección un billete verdadero. Así vas a saber diferenciar cuál es el billete verdadero y cuál es el falso. Y cuando el enemigo te quiera sembrar estas mentiras, vos tenés que conocer la verdad. ¿Qué es lo que te dice Dios
sobre eso. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios hoy? Entonces, mientras más conoces a Dios, más conoces su palabra, qué es eso que Él te está diciendo, más vas a poder identificar las palabras, las mentiras del enemigo. Entonces, cuando vos identificás las mentiras del enemigo, en el nombre de Jesús las rechazás y las echás fuera de tu vida. Entonces, como te decía, esta noche quiero mostrarte eso, ¿no? De el poder que vos tenés como hijo de Dios, este poder que es la oración, esta arma poderosísima que tenemos por ser hijos de Dios. Entonces, quiero animarte a que esos momentos cuando pensás que quizás Dios no te está escuchando o que está siendo ajeno al dolor que estás pasando, aquella situación difícil que sentís que no podés más, Él no está siendo ajeno a ese dolor, a ese sufrimiento, sino que Él oye atentamente tus oraciones. En Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, cuando vos pienses que tus oraciones no están siendo tomadas en cuenta, agarrá, voltea y mira la cruz. Como alguien que expresó su amor de gran manera por vos, va a pasar por alto cuando vos hables con Él, tus oraciones, ¿cómo no las va a tener en cuenta si Él te ama incondicionalmente? En Romanos 8:32 nos dice, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Él te ama en gran medida, Dios te ama inmensamente, una y otra vez te lo recuerda en su escritura, cuando hablas con Él. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en toda la Biblia son crónicas del obrar de Dios a favor de su pueblo, porque es por amor, Él los escogió, los apartó. Entonces, ¿cómo no reconocer lo que nos ama el Señor? Entonces, en esta noche te quería recordar eso, que el Señor te ama incondicionalmente. Entonces Él no pasa por alto las oraciones que vos elevás hacia su trono celestial. El Padre celestial te está escuchando. Él te escucha en cada oración cuando estás con inquietudes en el corazón, cuando estás con unas cargas que no aguantas más, cuando estás pidiendo, cuando estás clamando, estás intercediendo por otras personas. Él está atento a tus oraciones. Esta noche quiero orar por tu vida, quiero orar por vos, por esta situación que charlamos recién. Entonces te invito a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que podemos compartir, cada uno desde su casa, Señor, pero intercediendo, Señor, pudiendo interceder, Señor, pudiendo orar a ti, pudiendo hablar con vos, Señor. Venimos ante ti, Señor, para darte gracias, Señor. Primeramente, gracias por esa misericordia que derramas en nosotros, por esa gracia con la que nos abrazás día y día, Señor. Gracias, Señor, porque nos amás incondicionalmente, Señor, porque estás apasionado por nosotros, Señor, siendo un Dios tan grande, Señor, siendo un Dios que sobrepasa, Señor, un Dios creador del universo, siendo tan grande, Señor, nos amás, estás hasta en cada detalle de nuestra vida, en cada área. Te entregamos, Señor, cada parte de nuestra vida, cada área te la encomendamos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Alinea nuestros pensamientos a los tuyos, Señor. Alinea nuestro corazón a los tuyos. Te damos gracias por este regalo increíble que es poder tener comunión con vos. Gracias, Señor. Ayúdanos a que vivamos una vida, Señor, que sea una vida de adoración continua a vos, Señor. Que no sean momentos, sino que nuestra vida sea una adoración a ti, papá. Te damos gracias por cada una de nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás sobrando, Señor, en los corazones de cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque estás sobrando aún en situaciones, Señor, que
que no podemos ver aún, pero sabemos que lo vas a hacer. Tenemos fe en ti, Señor, tenemos fe en tu palabra. Adoptamos, Señor, cada promesa que nos das, cada promesa, Señor, que declaraste. Te damos gracias por cada una de ellas. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo lo que queda de la reunión, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos toda la honra, Señor, te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias por escucharme y bueno, seguimos con la reunión. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré.
viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré, le seguiré. Dios te bendiga, es un gusto, una verdadera bendición poder encontrarnos nuevamente en esta conexión de la Iglesia Betel en tu casa. Bienvenido a compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de oración y este tiempo también de ver la palabra de Dios, como lo venimos haciendo cada jueves. Queremos decirte que nos estamos preparando para tiempos nuevos, diferentes. Ya han sido autorizadas las reuniones al aire libre en nuestra ciudad, no más de 20 personas, así que ya estamos haciendo los arreglos para este próximo domingo a las 10 de la mañana hacer una primera prueba piloto con los primeros 20 que se puedan acercar a nuestro lugar de aire libre en 142A entre 21 y 22. Allí vamos a tener de 10 a 11 la primera reunión presencial después de 6 meses y medio de solamente tener reuniones o conexiones virtuales. No menos reales por ser virtuales, pero qué bueno es volver a encontrarnos, es vernos y compartir, aunque más no sea, un tiempo alabando al Señor y, bueno, haciendo lo que sabemos hacer, orando los unos por los otros, bendiciéndonos y mirando en la palabra de Dios los tiempos que vendrán. Porque aunque la palabra de Dios, la Biblia, nos pudiera parecer un libro muy antiguo, demasiado antiguo, es un libro siempre vigente. Es la palabra de Dios que salió del corazón de Dios para nuestros corazones. No solamente en aquel tiempo, cuando los santos hombres de Dios escribieron, sino en este tiempo, que el Espíritu Santo trae luz a nuestra mente para poder entender, comprender lo que Dios está diciéndonos. Y por eso también oramos. Oramos no solamente como Iglesia Betel, en grupos de oración que tenemos los días martes. Así que si no te anotaste a un grupo de oración los días martes, este es el momento. Comunícate con nosotros. 11 34 57 6059. 11 34 57 6059. Nuestro número para enviarnos un mensaje de WhatsApp y poder conectarnos con nosotros o vernos en el Facebook Iglesia Betel Berazategui o en este canal de YouTube. Anotate a un grupo de oración. A lo largo de todo el día martes tenemos varios horarios para que puedas ser parte también de esta movida orando al Señor. En un momento más vamos a estar hablando sobre la oración. Pero también mañana, día viernes. Mañana, día viernes, comienza también un movimiento pastoral en la ciudad de Berazategui. A las 5 de la tarde, 17 horas, de 17 a 18, se van a llevar a cabo en 9 plazas diferentes. Aquí en la ciudad de Berazategui, un tiempo de oración pastoral. Los pastores, reunidos con las condiciones que exige la situación, vamos a estar orando de 5 a 6 de la tarde en las plazas de Berazategui. En nuestro caso, por cercanía y junto con otros pastores, 8 en total, vamos a estar orando
en la Plaza Rigoló, Avenida 14 y Lisandro de la Torre, o Avenida 14 y Barrera, que es más conocido, junto a la estación de bomberos de Berazategui. Mañana de 17 a 18. Unite desde tu casa a nosotros y oramos por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país y por la iglesia, ¿no? El día sábado, siguiendo con la oración, saben, esta semana los exploradores del Rey de Argentina y en muchos países celebran la Semana del Explorador del Rey. Y el día sábado estamos celebrando la Jornada Nacional de Oración. La Jornada Nacional de Oración. Así que ya muchos exploradores del Rey a lo largo del país están anotados, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía del día sábado. Va a ser en parte, ¿sí? 1 hora cada región de nuestro país. Nuestro país está distribuido en 4 regiones para nuestra denominación, la Unión de las Asambleas de Dios, y de la misma manera los exploradores del Rey tienen 4 regiones y van a estar orando durante toda la mañana del día sábado. Nos unimos, exploradores del Rey, no faltes. Y como le decíamos, el domingo tenemos la reunión presencial a las 10 de la mañana en nuestro lugar al aire libre, pero no dejamos de tener nuestra reunión virtual a las 19:30 horas por este canal de YouTube. Así que disponete, ya sea que estés el domingo en nuestra reunión presencial o en nuestra reunión virtual, seguimos adorando al Señor, seguimos orando, seguimos buscando de su presencia. Volvimos para mirar la palabra de Dios y estamos viendo la madurez espiritual y la libertad en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios, acerca de ese pasaje de Efesios 6, donde dice que tenemos que vestir la armadura de Dios para estar firmes y poder resistir las acechanzas del diablo. Quiero recordarte, ya tenemos puesta la armadura. Desde que conocimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, tenemos puesta la armadura. El tiempo verbal en que este pasaje de Efesios está gramaticalmente puesto es una acción que se completó antes de que se nos ordenara estar firmes. Entonces, podemos resistir el ataque del enemigo de nuestras almas, Satanás. Esto no requiere un esfuerzo físico de nuestra parte, a pesar de que dice el apóstol Pablo que tenemos que tener una armadura y habla de los aspectos de esa armadura, es porque él está viendo a un soldado romano probablemente que lo está custodiando en su tiempo de estar preso por causa del evangelio. Pero nuestra resistencia, nuestro enfoque contra el enemigo no requiere un esfuerzo físico, porque según 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y aunque la respuesta carnal inicial ante estos ataques es el temor, al único que tenemos que temer es a Dios. En el momento en que invocamos el nombre del Señor, estamos libres para resistir al diablo. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y esto es lo que te invitamos a hacer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero tomemos un tiempo para hablar qué es la oración, porque dentro de la armadura de Dios, al final de este pasaje de Efesios 6, que es muy conocido, y donde se describen las diferentes partes de la armadura, dice que tenemos que orar. Debemos orar, necesitamos orar con todo tipo de oración. ¿Qué es la oración? Es la comunicación con Dios, por medio de la cual nosotros expresamos nuestra total dependencia con Dios.
Algunos describen la oración como hablar con Dios, conversar con Dios. Decimos que es una comunicación plena con Dios. Cuando nosotros oramos y le hablamos a Dios, obviamente es para que Él nos escuche. Pero también en esos tiempos de oración, Dios nos habla, sobre todo a través de su palabra. Así que nos viene bien orar con una Biblia cerca nuestro, abierta, dispuestos a leerla, donde el Señor nos esté guiando para leer en el momento de la oración. Y también tener allí un anotador para poder recordar los textos que vamos leyendo mientras estamos orando. Es una comunicación, es un ida y vuelta, pero lo que expresa es total dependencia de Dios. Yo le cuento a Él lo que hay en mi corazón y lo que hay en mis circunstancias, pero Él me cuenta a mí lo que hay en su palabra. Ahora, cuando oramos, no estamos intentando persuadir a Dios a unirse a nuestro servicio para Él, como diciéndole, mira, Dios, esto es lo que yo voy a hacer, este es mi plan, este es mi propósito, vas a tener que bendecirlo, vas a tener que estar de mi lado, porque al fin y al cabo, yo soy tu hijo. No, la oración es la actividad donde nosotros nos unimos a Dios en su labor, en su ministerio, en su objetivo, en su propósito. Así que la oración tiene que ver con conocer a Dios, pero también tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué debemos orar? Obviamente que oramos por nuestras necesidades. Lo primero que viene a nuestra vida, y sobre todo si estamos muy necesitados, lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho énfasis, con mucha pasión. Lo primero que hacemos es recordar nuestra necesidad física, por la salud, por la economía, por la familia, por el trabajo, por circunstancias en donde nos vemos apretados. Obviamente, en esa oración lo que nosotros hacemos es recurrir a alguien superior a nosotros. Pero por un momento dejemos esos temas de oración que lógicamente van a venir a nuestra vida y pensemos en objetivos de oración que tienen que ver con este enfrentamiento espiritual que tenemos con el enemigo de nuestras almas, Satanás. Así que lo primero que tenemos que hacer es orar por una visión espiritual. Una visión espiritual. Todos nosotros vemos, si tenemos la bendición de poder ver con nuestros ojos, pero hay algo más trascendente que nuestros ojos y que tiene que ver con lo que llamamos la visión espiritual. Aquellas personas que no han creído de todo corazón en el Señor Jesús como su Señor, la palabra de Dios nos dice que están cegados. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas no pueden ir a Cristo a menos que sus ojos espirituales sean abiertos. Esto es imprescindible, que haya ojos espirituales abiertos. Y cuando decimos ojos, no necesariamente nos enfocamos a nuestros ojos, los que están en nuestra cara. Nuestros ojos también involucra el corazón, nuestro ser entero, nuestra alma. Tener visión espiritual implica que todo nuestro ser está involucrado en indagar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Las personas que todavía no conocen a Jesús necesitan tener esta apertura de su ser frente a lo que la palabra del Evangelio dice. No van a poder comprender ninguna otra palabra de la Biblia. La van a leer y es importante que las personas la lean, pero probablemente no entiendan gran parte. ¿Por qué? Porque se ha de entender espiritualmente. Y las personas necesitan esa visión que solamente el Espíritu Santo puede dar. Pero la llave inicial para poder ver todo lo demás en la palabra de Dios tiene que ver con ver el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación
que dice que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y hacer a Jesucristo Señor de nuestra vida. Así que nosotros, desde nuestro punto de vista de ver algo más, no porque seamos mejores, sino porque el Espíritu Santo nos da esa visión, necesitamos orar para que nuestra estrategia evangelizadora tenga que ver con que la luz de Dios entre o penetre, traspase la ceguera que Satanás impuso en las personas. El apóstol Pablo oraba a los efesios, o por los efesios, en el capítulo 1, 18, oraba a Dios diciendo que alumbre los ojos de su entendimiento para que puedan saber cuál es la esperanza a que Dios los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es así entonces que nosotros debemos orar unos por otros, pidiendo que esta ceguera, que esta cortina de humo constituida por las mentiras del diablo sea disipada, sea esfumada, y que lo que veamos del reino espiritual sea tan claro y tan transparente como un cristal totalmente limpio, para poder llegar a ver lo trascendente de Dios. Nosotros lo necesitamos ver más, y también otras personas. No hemos visto todo lo que podíamos ver, no sabemos todo lo que podemos saber. Por eso seguimos orando, conociendo el corazón de Dios y su estrategia, y también disipando las mentiras del diablo y pudiendo llevar luz a todo el que lo necesita. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que nos habla de otro aspecto de la oración muy necesario. Mateo 12:29, el Señor Jesús refiere una especie de analogía, una metáfora, hablando de poder saquear una casa. Se los leo, Mateo 12:29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Obviamente que el Señor no estaba hablando de una estrategia para poder entrar en una casa y saquear los bienes. Él estaba hablando metafóricamente de la estrategia de Satanás. La manera en que Satanás entra en nuestra vida es, o para saquearnos, para robarnos, es obviamente tratando de atarnos, tratando de impedirnos, tratando de esclavizarnos, y de esa manera lograr hacernos creer mentiras que constituyen el trabajo de demolición del diablo sobre nuestras vidas. Nos hace creer mentiras, por ejemplo, que no sos salvo, que no sos hijo de Dios, que nunca vas a poder cambiar, que no vas a madurar, que no sos libre, que siempre vas a ser el mismo, que todo a tu alrededor va a ser igual, que nada va a cambiar. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido libertados. La verdad os hará libres. Así que esta estrategia que el enemigo usa para atar a las personas y saquearles, también nosotros podemos usarla en el nombre de Jesús contra él. Y en el nombre de Jesús podemos atar al enemigo, atar al hombre fuerte que está en diferentes circunstancias haciendo una guerra espiritual en nuestra contra o en contra de otras personas, atándolo con la verdad y ejerciendo la autoridad en el nombre de Jesucristo. Ahora, permitime hablar por un momento acerca de esto que es el equipo de demolición del diablo en contra de nuestras vidas. Recuerden Efesios capítulo 6, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estamos enfrentados en una guerra espiritual contra las fuerzas de las tinieblas que intentan perturbar nuestra madurez
y libertad en Cristo. Y es que Satanás y sus demonios son reales. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto, teniendo en cuenta siempre acerca de lo que acabamos de decir. Vamos a orar para tener visión espiritual, pero también para que el diablo no nos ate a nosotros para esclavizarnos y al contrario, nosotros poder atarlo con la verdad a él y sus demonios para poder desautorizarlo. Pero para esto hay que tener algunas cosas en cuenta. Que el diablo está ejerciendo ciertas cosas sobre el mundo y que son reales. Vivimos en un mundo bajo la autoridad de Satanás. Adán, el primer hombre, la raza humana que se formó a través de él, fueron creados para gobernar sobre toda la creación. Pero resulta que Adán transfirió esta autoridad a Satanás por medio del pecado que él cometió en un principio. Así que aunque el Señor Jesucristo tomó toda autoridad sobre el cielo y la tierra, como nos dice Mateo 28, esto fue después de su muerte y resurrección, por causa de su muerte y resurrección, Satanás sigue mandando en este mundo pecador, precisamente porque es pecador y porque los habitantes de este mundo están en pecado. Ahora, Primera de Juan 5:9 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No hay duda, el mundo está bajo el maligno. Todas las noticias, todos los resúmenes diarios que vemos en todos los periódicos o en todas las ventanas virtuales de noticias son que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, dice Juan, sabemos nosotros que somos de Dios. Esto es importantísimo. Estamos en el mundo que es del maligno, pero no somos del mundo, somos de Dios. Esto es importante para que lo tomes en cuenta en tu vida. Satanás no es nuestro amo. Si somos de Dios, Satanás no es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor y es el que nos manda. Satanás sigue gobernando la vida de los incrédulos. ¿Por qué? Porque les ha cegado los ojos y no pueden ver esa autoridad que Cristo nos da para liberarlos. Buscan de otra manera la autoridad. Buscan relacionarse con lo espiritual en el terreno de lo místico, del espiritualismo, de las religiones orientales, de las creencias que por supuesto tienen de lado a Dios y que viven independientemente de Dios. Es decir, dentro de la ceguera se enceguecen más. Dentro de la incredulidad creen cada vez menos. Entonces, Satanás sigue gobernando sobre su incredulidad. Quienes recibimos a Cristo, hemos sido librados del reino de Satanás para ser trasladados al reino de Dios por la fe en Cristo. No lo digo yo, lo dice Pablo a los colosenses en la Biblia, Colosenses 1, 13 y 14. Dice, Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está la razón para ser trasladado de reino, la redención por su sangre. La palabra redención significa comprado por el pago de un precio. Y el precio que fue pagado fue grande, el precio de la sangre de Cristo. Y como fuimos comprados, ahora tenemos otro dueño. A él pertenecemos y quiero decirles que no es Satanás, es el Señor Jesucristo. De todas maneras, y a pesar de esa verdad que dice la palabra, Satanás sigue tratando de controlar nuestras vidas mediante el engaño, para que creamos que seguimos perteneciéndole. Aunque Cristo nos ha provisto protección contra Satanás y autoridad sobre él, equipándonos con el Espíritu Santo que habita en nosotros para ayudarnos a discernir las trampas del diablo, seguimos siendo vulnerables a todos los ataques de Satanás, porque vivimos en un mundo malo. Nuestra vida peligra de ser engañados satánicamente
si es que no usamos la protección y la autoridad que viene de la verdad del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos expuestos, estamos en peligro. Pertenecemos al Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros nos salimos de la protección de Él, de debajo de su autoridad, de fuera de la verdad de Cristo, entonces estamos a merced del rugido de Satanás. Nos atemorizamos. Y aunque dice que anda buscando a quien devorar, en realidad no puede devorarnos, pero asusta tanto que hace que nosotros bajemos nuestras defensas. Y según vamos a ver en próximas lecciones, nos vamos a dar cuenta que en ese bajar nuestras defensas caemos en la tentación, en el engaño y terminamos siendo de alguna manera u otra controlados por Satanás, a pesar de ser de Cristo y vivir en el reino de Dios. Tenemos que tener bien en claro en nuestra vida, no tenemos de ninguna manera que comerciarlo, venderlo, no tenemos que de ninguna manera abandonar el hecho de que nosotros tenemos una identidad. Nosotros tenemos una identidad. Nuestra identidad es en Cristo, en forma eterna y permanente. Está asegurada en Él. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero, a pesar de eso, podríamos ser controlados por Satanás si seguimos su influencia durante suficiente tiempo. No está en juego a quién pertenecemos. Seguimos siendo del Señor. Somos de Dios. Satanás no puede cambiar eso. Pero mientras vivimos en su territorio, somos blancos vulnerables del enemigo. Así que si le permitimos continuamente que nos esté engañando en algún aspecto, podría llegar a controlar nuestros pensamientos y nuestra conducta. No es algo que viene de la noche a la mañana, pero puede ser a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, a lo largo de ciertas experiencias en donde olvidamos la verdad de Dios y nos abocamos a creer ciertas mentiras, nos atemorizamos. En ese temor empezamos a practicar cosas que no tienen que ver con la moral de Dios, con la palabra de Dios, como una manera de evadirnos, como una manera de permitirnos la posibilidad de tener salidas de algún tipo que no tienen que ver con Dios. Esta permisibilidad, cuando se transforma en constante, termina permitiendo que el diablo controle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y, en fin, nuestra conducta. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes. Así como Efesios dice, estar firmes, ceñidos los lomos y puesta toda la armadura, y además orando en todo tiempo. Este pasaje de Gálatas dice, estén firmes en la libertad. De nada sirve tener toda una armadura, estar orando y haciendo las prácticas espirituales necesarias si nosotros no permanecemos firmes en la libertad y dejamos que el enemigo nos enyugue otra vez en la esclavitud, en la atadura, en las imposibilidades, en la falta de perdón, en los hábitos, en las mentiras, en las salidas rápidas, en los atajos que no son nada más que proposiciones del enemigo, que si nosotros le dejamos que actúen en nosotros, nos salimos de la verdad de Dios y peligra nuestra integridad como hijos de Dios.
Satanás ejecuta su ministerio en forma mundial. Es de maldad y engaño. Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No son los presidentes, no son los gobernadores humanos, no son los de tal pensamiento político hacia una mano, hacia la otra o hacia el centro. No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos propagan en todo el mundo el plan de rebelión y engaño en el mundo. No te dejes engañar. No te dejes engañar de una manera mentirosa, de una manera sutil. Permanece en la verdad de Dios. Te comparto un último pasaje en la Nueva Traducción Viviente, maravilloso. 1 Corintios 9, 24 al 27. El apóstol Pablo escribía: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanece, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, dice el apóstol Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Así como Pablo vio a un soldado y lo describió hablando de la armadura de Dios, también Pablo solía ver esto que era común en el mundo de aquella época: el atletismo, las carreras, las luchas. Y él está describiendo una carrera, posiblemente no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, porque no tiene que ver con el que llega primero, sino con el que llega. Ganar significa poder llegar. No importa si algunos llegaron antes y otros llegarán después. El asunto es llegar. Y para poder llegar hay que entrenarse con disciplina. En este caso, con la disciplina de la verdad. Algunos podrían decir, bueno, la disciplina de la oración, la disciplina de la palabra son parte de la armadura y esto es buenísimo. Pero la disciplina de la verdad. Uno puede estar haciendo todas las demás cosas y no vivir en la verdad, no mantenerse en la verdad y vivir sinceramente engañado. Pero tenemos la verdad que nos hace libres, la verdad que nos impide que cualquier mentira que se está diciendo en nuestra carrera nos esté distrayendo, nos esté entreteniendo y nos esté descalificando. Una palabra en esta versión que acabo de leer que el apóstol Pablo dice maravillosa. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Yo tengo un propósito en mi vida. Y es importante que nosotros descubramos que tenemos ese propósito en Dios. Glorificar el nombre del Señor, cumplir su voluntad, hacer lo que a Él le agrada, de la manera que a Él le agrada. Esta noche te invito a orar al Señor y no permitir que este equipo de demolición que el enemigo tiene, sus demonios, sus mentiras, sus temores, estén tomando tu vida y tu corazón y te impidan correr con paciencia la carrera que tenés por delante. Impedir que corras con disciplina, con entrenamiento y con verdadero propósito, con enfoque para tu vida. Que quiera el Espíritu Santo en este momento que te puedas deshacer de todas aquellas cosas
que te impiden cumplir con tu propósito. Señor, queremos darte gracias esta noche. Queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte y hacer de tu nombre, Señor, nuestra autoridad sobre nuestras vidas. Hacer de tu nombre nuestra oración, Señor. No en aquellas cosas que queremos, necesitamos, sabemos, sino aquellas cosas que son realmente importantes. Una verdadera visión espiritual y una actitud de autoridad. Primero, para que el enemigo no logre atar nuestras vidas con esclavitud. Y segundo, que nosotros, al contrario, podamos atar a ese enemigo con el lazo de la verdad, desenmascarar sus mentiras, deshacer sus obras y solamente creer en lo que Dios dice, que es la pura verdad en su palabra para cada uno de nosotros. Esa palabra que está dándonos enfoque y está dándonos propósito para correr esta carrera que nosotros tenemos por delante. Si en esta noche hay alguien que está teniendo dificultades con su carrera, con su propósito, con su enfoque, yo quiero orar, Señor, porque además de necesitar salud, además de necesitar trabajo, además de necesitar la economía necesaria para sostener su familia o su vida, Señor, necesita la visión y necesita la comprensión de esa autoridad que tenemos en Cristo por ser tus hijos, Señor, y no por otra cosa, por ser tus hijos. No somos mejores, no somos más grandes, no somos más poderosos, somos hijos de Dios. Señor, perdónanos si en nuestra debilidad hemos cedido, hemos caído y necesitamos esta noche ser perdonados. Te pedimos este perdón con total arrepentimiento de nuestro corazón, rogando que restituyas en nuestra mente y en nuestro corazón esa confianza y esa seguridad de saber que siendo tus hijos te pertenecemos y nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano. La gloria y la alabanza sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero volver a encontrarte estos días, ya sea en esta conexión o de algún otro modo en donde podemos conectarnos, charlar, orar juntos y buscar juntos este propósito de Dios en la carrera. Dios te bendiga. Por ti